por favor nos grabe para ahora saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo amigo Jaime Hernández, periodista independiente y legendario corresponsal de guerra. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Sin Censura. Don Antonio, good morning to you, querido amigo. Aquí estoy listo para lo que tú me digas. Pues, ¿qué te parece que antes de que vayamos a la parte electoral, te comparto un video que sé que ya viste y que pues te llamó mucho la atención? A mí también, a mí me pareció hasta cómico. Es un video que devela, exhibe lo embaucador, lo embustero que es Donald Trump. Como usted bien sabe, tanto el expresidente Donald Trump como el actual presidente Joe Biden se encuentran o estuvieron en los confines de la frontera con México, específicamente en Texas. Uno estuvo en Eagle Pass y el otro solamente unas millas de ahí, pero en este recorrido que hace Donald Trump ahí en la frontera, junto con el fascista gobernador de Texas, Greg Abbott, llegan a una parte en la que se encuentran con inmigrantes del otro lado del Río Bravo, que los estadounidenses llaman Rio Grande, así le llaman ellos, ¿no? Bueno, del otro lado del Río Bravo se encuentran con unos inmigrantes indocumentados que hasta saludan a Trump y Trump los saluda a ellos y hasta les hace, usted lo va a ver y cuando se da cuenta de que esto no le va a gustar a mi base política, se voltea y dice, es que a todo mundo le cae bien Trump. Miren nada más. They like Trump. Could you believe it? They like the governor. Al gobernador no le tira nada. Ese gobernador en otros momentos ha dicho que si por ellos fuera, si no estuviera la Constitución de por medio y no estuviera el gobierno federal de por medio, él le dispararía a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera. Y bueno, ha hecho lo mismo, ha puesto boyas asesinas en la frontera y en el Río Bravo, ha puesto no alambres de púas, sino de navajas. Y pues, querido Jaime, aquí lo que estamos viendo es la competencia de quién es el más antiinmigrante, el más racista, a la que ya se tiene que sumar Joe Biden, porque si no, pues cómo le hace, ¿no? ¿Cómo contrarresta la mala fama que le ha hecho el genocidio en la Franja de Gaza a manos del Estado de Israel, ¿no? Sí, mira, yo creo que habría que destacar primero el hecho de que yo no recuerdo realmente un evento de esta naturaleza en las últimas elecciones presidenciales. Me refiero a este duelo de imágenes, de propaganda de ambos presidentes en la frontera, porque saben muy bien que el tema de la frontera es un tema muy sensible para la opinión pública, para el electorado estadounidense. Ahora bien, yo creo que lo que sí quedó ayer de manifiesto, querido Toño, en la frontera, es que de un lado tenemos a Joe Biden, un hombre que ha sido en muchos sentidos incapaz de contrarrestar esta campaña de paranoia, de psicosis, de miedo, de terror incluso, de estas, entre comillas, hordas de inmigrantes que están invadiendo Estados Unidos. Es una campaña que hay que reconocerlo, el Partido Republicano y las bases extremistas han sabido explotar muy bien. Y entonces estamos ante un presidente que en muchos sentidos se encuentra acorralado, como tú bien dices, por su apoyo incondicional a Israel. El último resultado electoral en las primarias de Michigan fueron un atisbo, ¿no?, del descontento que hay. Michigan, tú sabes que concentra un número considerable de electores de origen árabe y la verdad es que no están muy contentos con lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania. Por otro lado, Biden es un hombre que de alguna manera ha intentado hasta lo imposible para tratar de resolver el tema fronterizo a través de negociaciones con el Congreso, pero todos sabemos que hasta ahorita todo ha sido inútil y sabemos que ha sido inútil en gran medida porque Donald Trump se ha encargado de torpedear estas negociaciones para que Biden pueda alcanzar un acuerdo que incluya la ayuda a Ucrania y la ayuda a Israel
y al mismo tiempo un paquete de más de $20,000 millones para la seguridad fronteriza. Entonces, en muchos sentidos, y es irónico cómo el presidente Biden se ha convertido en rehén de los más bajos instintos de Donald Trump y su base electoral. Y por otro lado, también hay que señalar que, al menos en algunos medios de comunicación, ya se está tratando de marcar un contraste, un marcado contraste entre las posiciones que defiende Biden, que es un hombre institucional, y el peligro que supondría para Estados Unidos la elección de Donald Trump, porque Donald Trump no es un tipo que se pregunte, voy a hacer esto si el Congreso me lo permite, voy a hacer esto si el Poder Judicial. No, Donald Trump es un tipo que actúa como un dictador, como un autócrata, y es capaz de cerrar la frontera, aunque esto suponga un tremendo daño en las relaciones bilaterales con México. Así es que estamos ante dos visiones diametralmente opuestas y yo creo que en muchos sentidos Joe Biden, él solo se ha dejado arrinconar por haber apoyado de manera incondicional a Israel. También se ha dejado arrinconar él y los demócratas. Por lo largo de tantas décadas han sido incapaces realmente de empujar una iniciativa de reforma de ley, porque la última, acuérdate, fue en 1986, cuando todavía estaba como presidente, eh, ¿cómo se llamaba? Ronald Reagan. Sí. Ronald Reagan, exactamente. Entonces, yo creo que fue un duelo que dejó entrever estas dos posiciones tan marcadas. Y además se da la circunstancia de que Biden, a mí me llamó poderosamente la atención una portada que manejó recientemente de Economist, una revista prestigiosa, pero de vena conservadora, en el que vaticina que quizá las dudas de Biden, el manejo torpe de lo que ha sido la crisis en la frontera, le podría costar la reelección en la Casa Blanca. Vamos a ver si eso se transforma en hechos, ese vaticinio de Economist, y vamos a ver si surge, por otro lado, como victoriosa la figura de Donald Trump. Eso también está por ver porque estamos ese noviembre próximo, las elecciones. Ya un Donald Trump tiene que sortear un sinnúmero de obstáculos relacionados con los más de 90 y tantos delitos que se le imputan. Entonces, yo creo que estamos ante un proceso electoral de los más inciertos, de los más explosivos que se recuerden en la era moderna y que además tiene como componentes esenciales la relación bilateral con México, que no es poca cosa, porque por esa frontera pasan un comercio bilateral que es uno de los más abultados en el mundo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces vamos a ver de qué manera, y yo creo, y este es un apunte aparte, querido Antonio, yo creo que en medio de este contexto de amenazas, de dimes y diretes que intercambian demócratas y republicanos, de amenazas de que se va a cerrar la frontera, la verdad es que el presidente de México ha hecho muy bien en decir, la verdad no tiene mucho sentido que yo vaya a la próxima cumbre de los tres amigos en Ottawa. Uno, porque ¿para qué voy? ¿Para qué voy si realmente no hay nada concreto que yo tenga que defender? Bueno, esta cumbre en Ottawa está prácticamente viciada con este ruido, esta cacofonía de los conservadores, tanto de Trump, que dice que va a cerrar la frontera, y Biden, que dice que va a resolver las cosas, pero no se sabe muy bien cómo. Entonces, yo creo que estamos ante una situación inédita en muchos sentidos, inédita porque es muy raro, yo no recuerdo, insisto, el hecho de que hayan coincidido en tiempo un candidato un candidato a la presidencia y otro en funciones. No recuerdo haber visto un duelo de esta naturaleza precisamente para ver quién se lleva el gato al agua, para ver quién consigue convencer al electorado de que él es el más capaz para mantener la seguridad fronteriza. Pues muy claro. Y ¿saben qué? Yo le quiero decir una cosa muy importante porque me están escribiendo en el chat, que Reagan le dio muchos papeles y le dio la amnistía a muchas personas. Sí, porque antes los republicanos tenían una concepción ultra neoliberal de la vida,
hasta que comenzaron a perder adeptos debido a que Clinton, un demócrata, comenzó con sus políticas antiinmigrantes que siempre llaman la atención. Las políticas antiinmigrantes apelan a lo más oscuro e interno del ser humano, el echarle la culpa a alguien más, el echarle la culpa a tu vecino, eso es algo que siempre funciona a todos los niveles, es muy básico, pero fíjese, el mismo Milton Friedman, uno de los Chicago Boys, siempre planteaba cómo es que era absolutamente necesario que llegaran más indocumentados, porque son indocumentados a los que no se les tiene que pagar un seguro social, que no tienen que tener algún tipo de retiro, que se pueda abusar de ellos. Friedman lo decía en ese entonces, ¿no? O sea, en los 80 de Reagan, ¿no? Eso era más que claro. Por eso es que para ellos tener inmigrantes siempre fue algo normal. Quiero unir esta plática, querido Jaime, al queridísimo Vicente Serrano. Te saludo con mucho gusto otra vez, Vicente. Te comento que estamos platicando, el querido Jaime y yo, este video en el que aparece Donald Trump en la frontera, saludando indocumentados, dándose cuenta de que no le va a gustar mucho a su base política y diciendo, es que hasta a ellos les caigo bien, ¿no? Te saludo con mucho gusto, Vicente. Gracias, mi querido Toño, y saludo también con mucho gusto al querido Jaime Hernández. Pues nada más falta que Xóchitl Gálvez se vaya a la frontera sur y a aplicar una Trump muy al estilo de A ver, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y bueno, te decía, apostarle a la payasada. Aquí estamos junto a Fran Toyos, algunas amigas, amigos, que el querido Manuel Pedrero, el sensei Ramiro Padilla Tondo, Amir Ibrahim, Beth Castillo, le duela a quien le duela, le pese. La pura bandera. La pura bandera. Aquí está en el Hotel Catedral esperando acercarnos aquí al Zócalo. Así que, mi querido Jaime, pues ya te imaginarás, estaba complicado el acceso porque hay miles de personas que ya llegan hasta esta zona del Zócalo capitalino para este evento que contrastará, desde ya lo puedo decir, contrastará con este inicio de campaña de Xóchitl Gálvez por allá en Zacatecas. Sí, claro. Yo creo, fíjate que a mí me llamó poderosamente la atención, querido Vicente, a propósito de los contrastes, las declaraciones de Xóchitl Gálvez prometiendo que va a construir una cárcel de alta seguridad. Fíjate nada más. Es increíble, de verdad. Yo, la verdad es que no deja de sorprenderme esta mujer. Y cuando lanza esta promesa, Xóchitl Gálvez, de que va a construir, se compromete para construir una cárcel de alta seguridad, no pude evitar acordarme que fíjate nada más, cuando estaba todavía en el poder Barack Obama, mandó a Hillary Clinton a tener un encuentro con cancilleres de la Unión Europea. El objetivo de este encuentro de Hillary Clinton con los cancilleres de la Unión Europea era pedirles dinero a los europeos para que ayudaran a Estados Unidos para ver de qué manera resolvían el tema de la seguridad en América Central e impulsar el desarrollo. Bueno, uno de los diplomáticos que acudió a esa reunión en Nueva York, en el Waldorf Astoria, me contó que en el encuentro estaba Hillary Clinton y los europeos estaban dispuestos, vamos a ver qué nos propone Hillary para resolver el tema de la seguridad fronteriza. Pero lo que más le sorprendió a esta gente es que Hillary Clinton nada más empezó la reunión, les dijo, señores, necesito de su ayuda porque tenemos un problema de seguridad, de desarrollo, les pido, por favor, tenemos un proyecto para construir una de las cárceles de máxima seguridad en El Salvador o en Honduras, ¿no? Bueno, me cuentan los cancilleres europeos que abrieron los ojos así como platos, no se podían creer que la canciller, que la secretaria del Departamento de Estado, la máxima representante de la diplomacia de Estados Unidos, les ofreciera o les propusiera construir una cárcel de máxima seguridad para hacer frente a un tema que tenía que ver con la migración indocumentada, con la crisis de la economía, la pobreza, el éxodo de miles de migrantes que seguían tocando las puertas de Estados Unidos. Decían, pero ¿por qué Estados Unidos sigue pensando que la solución
militar, policíaca, carcelaria, es la solución a todos los problemas. Entonces, realmente salieron de esa reunión, de ese encuentro con Hillary Clinton muy desalentados, porque los europeos dijeron, es que eso no se resuelve con cárceles, eso no se resuelve con medidas punitivas, que es curiosamente, querido Vicente, lo que años después vino a insistir de una y otra forma el presidente de México, porque el presidente de México ha dicho y una y otra vez a Estados Unidos, no vamos a resolver el tema con medidas de contención policial o militar, no vamos a resolver el problema criminalizando a la inmigración indocumentada, no vamos a resolver el problema construyendo cárceles de máxima seguridad. Por eso me llamó muchísimo la atención que hoy Xóchitl Gálvez insistiera con este tema, ¿no? Además, porque hay el antecedente, querido Vicente, del negocio que tenían la gente vinculada al PAN y al PRI con las cárceles privadas. Entonces, evidentemente estamos aquí ya, y fíjate cuántas veces decíamos nosotros, a ver cuándo da a conocer sus propuestas Xóchitl Gálvez, y hoy que da a conocer estas propuestas, evidentemente lo único que van a servir es para todavía marcar aún más las diferencias que tienen frente a la propuesta de candidatas como Claudia Sheinbaum. Me parece que volvemos a perder por ahí, querido Jaime, a Vicente. Vamos a estar así, ¿no? Haciendo el cambalache del pim pum pam, desafortunadamente. Pero yo quisiera que platicáramos un poco más a fondo de esto. Con todos lo hemos estado analizando. Le pido, de hecho, al equipo que nos grabe, Jaime. Yo creo que hay muchísima simbología en el inicio, en el arranque de la campaña de Xóchitl Gálvez. Fíjate, hay muchos factores a considerar. En primer lugar, las encuestas. Llega en la calle de la amargura. Hay encuestas que le dan hasta un 20% de aprobación, otras un 11, si no me equivoco. Don David está verdaderamente en la calle de la amargura. El momento en el que llega de una forma triste, pero su inicio es hasta oscuro, ¿no? Mira esta que le da a Claudia Sheinbaum un 65% contra un 31%. Me parece que es la siguiente, don David. Mira nada más esta de Grupo Impacto. 11% a Xóchitl Gálvez, 18% de los que no se deciden, 69% para Claudia Sheinbaum, 20% en esta de Metrix MX. Vamos, inicia de forma triste. Punto número 2, inicia de noche, inicia su campaña en medio de la oscuridad. Una persona con una candidata con una personalidad muy oscura, con un pasado muy oscuro, con una carrera muy oscura, con una serie de representantes muy oscuros en el PRIAN-RD, comienza en la oscuridad, marchando con una especie de velita, como ocurrió con como con estos señores que marcharon hace algunos años acá en Estados Unidos, en Virginia, sosteniendo, bueno, también fue un poco de risa porque compraron estas antorchas ahí en el Home Depot, pero eran una bola de fascistas que salieron a marchar bajo la consigna de "You won't replace us", o no nos reemplazarán a los blancos, pues, ¿no? Hay mucho simbolismo neofascista en este inicio de campaña de Xóchitl Gálvez. Recuerda también al Kristallnacht, la noche de los cristales rotos de los nazis. Hay tantas circunstancias que tendría que considerarse. Ahora que nos hablas de, pues esa es la principal propuesta de la campaña de Xóchitl Gálvez, una propuesta ultrafascista. Durante mucho tiempo nos quejábamos de que en la oposición solo había ataques, enfrentamientos y la mención del presidente López Obrador sin presentar propuestas. Bueno, ya tienen algunas propuestas y son sumamente fascistas. El hecho de iniciar una cárcel en la que se violarían derechos fundamentales, como tú bien mencionas, en la que se otorgarían contratos a la iniciativa privada, como lo han hecho siempre los panistas, emulando tal vez lo que hace Bukele, que para muchas personas es algo propositivo, cuando en la realidad, bueno, ya se ha denunciado aquí y allá por parte de muchos salvadoreños que no solamente hay pandilleros en esas cárceles, también hay personas inocentes que fueron parte, pues, de las redadas, fueron parte de las racias a las que se enfrentaron en varias partes, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, de la simbología detrás del inicio de la campaña de Xóchitl Gálvez? Pues la verdad es que no me extraña, querido Antonio, porque yo creo que esas imágenes que hemos visto, que han pasado ustedes,
de Xóchitl Gálvez avanzando con figuras preeminentes del PAN, Kenia Rabadán a sus espaldas, Santiago Krill a su lado, su hija del otro, todas ellas con sus veladoras. ¿Sabes? Me evocaron las marchas cristeras que avanzaban así, entre casi saliendo de las catacumbas, son como los cristeros renacidos, ¿no? Lo cual, pues no es de extrañar, porque todos ellos, pues forman parte de esta corriente conservadora, una corriente conservadora que apela, que apela a la fe, apelan a la fe de los mexicanos para que creas en ellos así sin más, ¿no? Te prometen muchas cosas, dicen que son gente de cristianos, de buena voluntad, pero en el fondo sabemos que estas marchas que evocan episodios bastante tristes del pasado de México, demuestran hasta qué punto realmente las fuerzas vivas de la derecha conservadora están ahí muy presentes, ¿no? Y ya sabemos que las fuerzas vivas de la derecha conservadora comulgan con ideas que son autoritarias, patriarcales, antidemocráticas, y eso representa el pasado, ¿no? Que para mí, desde mi punto de vista, Xóchitl Gálvez representa el pasado. Y no solamente lo demuestran este tipo de marchas, sino también si hace uno un rápido análisis, que tampoco es demasiado sofisticado el tipo de lenguaje que está manejando Xóchitl Gálvez, evidentemente un discurso que se le está manufacturando, son discursos que tienen como objetivo atacar la principal preocupación de los mexicanos, como es el tema de la seguridad, ¿no? Porque es un tema en el que han insistido con la construcción de cárceles de máxima seguridad, que van a romper núcleos familiares, que van a causar más desastres en el tejido social mexicano. Y yo creo que esa estrategia no va hacia ningún lado, ¿no? Y yo creo que la estrategia implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no solamente genera mayor confianza de los ciudadanos, sino que saben, da un horizonte completamente distinto de futuro. Los jóvenes ya no van a tener que pensar, chin, no me queda más remedio que delinquir o sumarme a un cártel de la droga, no me importa si termino en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? No, acá la oferta que les ha dado por primera vez en muchos años Andrés Manuel es un horizonte más abierto, más claro, ¿no? Con mayor esperanza. Entonces, yo creo que la derecha nos está tratando o está tratando de presentar a la mayoría de los electores ante un escenario fatídico, con nubarrones de violencia, con nubarrones de que si no cambiamos las cosas ahora, nos va a cargar el payaso, ya no podemos seguir así. No, quienes ya no pueden seguir así son esta gente que se han convertido en títeres de intereses corporativos. Lo mismo de Estados Unidos, que desde aquí, desde México. A mí realmente yo no creo que esta estrategia discursiva o de estas marchas nocturnas con veladora prendida vayan realmente a tener el impacto que creen ellos que va a tener. Yo creo que los electores mexicanos, los ciudadanos mexicanos son hoy mucho más sofisticados, están mucho más informados, y es muy difícil realmente, es muy difícil que a los mexicanos los engañes con este tipo de recursos de retórica barata, de realmente que revelan una inteligencia muy chata, ¿no? De que queremos y ahora sí vamos a defender la seguridad y patatín, patatá, eso ya no funciona, ¿no? Y además otra cosa interesante, que el PAN, el PRI y el PRD confían en que esta estrategia que han echado a andar de campaña sucia a través de las redes sociales con la contratación de bots y trolls les va a dar resultado. Pero los bots y los trolls no votan, votan los ciudadanos. Así es que yo veo realmente como un mal augurio el inicio de esta campaña de Xóchitl Gálvez. Pero por otro lado, ¿sabes qué, Antonio? Yo creo que la campaña que inicia ahora nos va a permitir tener una visión más nítida
un contraste más claro entre la propuesta de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, entre las capacidades de la candidata del Frente Amplio y la candidata de Morena. Nos va realmente a poner, yo creo que esta campaña va a poner a cada quien en su lugar. Y yo creo que es una buena, va a ser una campaña muy interesante en el que millones de mexicanos vamos a tener la oportunidad de valorar quién es la más preparada, quién puede garantizar un futuro de estabilidad, de credibilidad ante las instituciones internacionales, ante gobiernos internacionales. Yo en lo personal creo que esa persona se llama Claudia Sheinbaum, pero hay gente que odia tanto a López Obrador, que odia tanto al presidente, que eso es un capítulo aparte, que van a votar por Xóchitl Gálvez simple y sencillamente por el odio que le profesan a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en cualquier caso, estamos ante el inicio de una campaña fascinante, histórica en el más amplio sentido de la expresión. Nunca antes en la historia del país se disputaban la presidencia dos mujeres que representan la una, los intereses creados, en muchos sentidos, al antiguo régimen, y otra mujer, una mujer que ha luchado desde que era universitaria, que representa el futuro, que representa una mujer que es científica, una mujer que es tremendamente brillante, inteligente. Y yo creo que poco a poco los ciudadanos confío en que entiendan que en estos momentos en que México por primera vez está creciendo, 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, necesita la 4T que le den otra oportunidad. Y yo creo que en ese sentido Claudia Sheinbaum se perfila como la segura ganadora. Sí, es que eso es lo que ha quedado muy, muy claro, ¿no? Se tendrían que llegar los marcianos, bueno, los marcianos extraterrestres y a punta de pistola establecer en el gobierno de México a Xóchitl Gálvez para que ganara. Eso es más que evidente. Pero efectivamente, querido Jaime, sí hay de alguna otra forma ese voto. Leo Pelequim, que nos graba ya para cerrar con esto, el voto de los religiosos, específicamente de los católicos, el voto de la clase media y la clase alta, que es pues, casi inexistente en México, pero sí tenemos ahí el voto de los católicos, que son personas que pueden verse de alguna otra forma motivadas y hasta manipuladas por sus líderes espirituales. Está también toda esta parte de personas que de alguna otra forma sí provienen del pueblo, han estado en el pueblo de alguna otra forma, pero que han conseguido sacar adelante sus vidas en otro tipo de circunstancias económicas y que debido a ese fenómeno sociológico rechazan todo lo que tenga que ver con el pueblo y simple y sencillamente por quererse parecer a la clase en la que ahora se encontrarían, bueno, pues dicen que van a rechazar todo lo que tenga que ver con Morena, a pesar de que efectivamente muchos de ellos no tragan a Xóchitl Gálvez. No he dejado de ver mensajes en redes sociales en los que dicen, no me gusta mucho Xóchitl, pero no quiero que continúe lo que está pasando con Claudia, ¿no? Por ejemplo. Por eso votaré por ella, ¿no? Por Xóchitl Gálvez. Están de verdaderamente dispuestos a comerse esa, pues hay que decirlo con todo, perdón que sea escatológico, a comerse esa mierda con tal de que no se mantenga algo que tenga que ver con López Obrador por su propio dogma. Pero fíjate, sin querer entrar en temas religiosos ni nada, ellos deberían saber perfectamente que el hacer las cosas en la oscuridad, hasta de forma en la simbología, no es muy bien visto ni siquiera en textos bíblicos, ¿no? O sea, esto fue, yo creo, estoy convencido, fue otra de las pendejadas de la gente que está detrás de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿A quién se le ocurre? Estoy seguro que sí, dijeron, no, bueno, vamos a madrugar a Claudia Sheinbaum, vamos a hacerla primero por la noche y etcétera. Hombre, pues lo hubieran hecho bien temprano, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre hacerlo en la noche? Te escucho, querido Jaime. Bueno, evidentemente, yo creo que ellos quizá desconozco cuál habrá sido el argumento de los estrategas de campaña de Xóchitl Gálvez. Yo supongo
Yo supongo que eligieron Fresnillo, primero porque evidentemente Zacatecas es un estado que en muchos sentidos se ha convertido en un talón de Aquiles de Morena, porque el gobernador que está ahí realmente ha hecho poca cosa, porque el gobernador David Monreal, pues se ha manejado prácticamente como un capo de tutti, ¿no? Entonces, francamente, la familia Monreal tiene mucha responsabilidad por lo que está pasando en Zacatecas. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Xóchitl Gálvez es aprovechar este escenario, porque en Zacatecas hay gente que tiene miedo, en Zacatecas mucha gente sabe que hay vínculos del crimen organizado con políticos. Entonces han querido aprovechar este ambiente, ¿sabes?, de recelo, de miedo, para desfilar y presentarse a sí mismos como una fuerza liberadora, ¿no? Quizá tan liberadora como ocurrió con el caso del padre del cura Miguel Hidalgo, que salieron a golpe de antorcha, como se les vio como una fuerza liberadora, ¿no? Pero evidentemente yo, o sea, aunque los zacatecanos tengan el miedo en el cuerpo, yo dudo muchísimo, muchísimo que la gran mayoría de los zacatecanos vean a Xóchitl Gálvez como una fuerza liberadora, ¿no? Y además porque ella representa en sí misma ese pasado que precisamente trajo esta miseria, esta violencia a este país, ¿no? Ella forma parte del Partido Acción Nacional, ha estado con Vicente Fox, estuvo de alguna manera vinculada también con el gobierno de Felipe Calderón, y fueron los panistas los que trajeron este escenario de desgracias, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no es tonta, no es tonta, la gente tiene memoria, y saben muy bien que Xóchitl Gálvez es una mujer que de sonrisa fácil, ¿eh? De sonrisa fácil, de sonrisa nerviosa, porque muchas veces no sabe ni qué contestar. Es una mujer que no sabría estar a la altura de circunstancias, porque todos sabemos que, y esto lo ha reconocido el propio presidente, el clima de violencia no ha sido resuelto del todo en México. ¿Por qué? Porque la violencia que se desató Felipe Calderón no se resuelve en un pispás, no se resuelve en un sexenio, por lo menos se resuelve en 2 o 3 sexenios, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, confío en que la gente no se deje meter el dedo a la boca por esta mujer y por toda la gente que está detrás de ella, ¿no? Claudia X González, todo este grupete de columnistas, intelectuales orgánicos que le siguen haciendo el caldo gordo, todos estos medios de comunicación que andan en nao sincronizado, ¿no? Presentando a Xóchitl Gálvez como la mujer que realmente va a rescatar a México del ambiente de zozobra, de violencia. Yo creo que el próximo 2 de junio, la realidad, como siempre ocurre, va a dar un paso al frente. Y entonces veremos hasta qué punto la estrategia de Xóchitl Gálvez surtió efecto o, por el contrario, resultó catastrófica. Yo creo que va a ser lo último, querido Antonio. Pues sí, pero mientras tanto vamos a tener que aguantar una serie iba a ser una pelea, una serie de payasadas de aquí a que sea el 2 de junio. Estaba leyendo en el chat cómo es que mucha gente me dice, ya quiero que sea junio, ya quiero que sea el 2 de junio, ya no, se va a poner muy mal esto. Yo creo que ni risa va a dar el debate entre Xóchitl Gálvez, entre Claudia Sheinbaum y Álvarez Maínez. No, o sea, esa es la realidad, ¿no? Va a dar pena ajena, ¿no? Yo también quisiera que ya nos ahorráramos todos estos meses y dijéramos, bueno, ya llegó la elección, olvidémonos ya por fin de Xóchitl Gálvez, fue el fin de su carrera y sigamos apostándole a algo propositivo en México. Pero pues yo quiero agradecerte, querido Jaime, que te hayas unido a esta transmisión. Sé que estarás con nosotros también más adelante, que estaremos cambalacheando aquí en un día interesantón. Mientras tanto, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y qué van a estar haciendo hoy viernes. Y yo sé que siempre tienes cosas muy, muy interesantes ahí en tu canal. Sí, querido Antonio, en punto de las 14 arrancamos también nuestro programa de Un apto para cínicos. Hoy vamos a hablar precisamente de este día tan interesante, ¿no? Este arranque de campaña que llega en medio de tantos vaticinios,
¿no? Y yo creo que aquí habría que destacar, es algo que yo palpo en el ambiente, en la atmósfera. Hay miedo, sí, pero hay miedo de que regresen los malandros. Hay miedo. Los ciudadanos que por primera vez comienzan a ver la luz al final del túnel, me refiero a los ancianos de la tercera edad, me refiero a los jóvenes que vivían en un ambiente de orfandad, que por primera vez tienen esperanzas. Esta gente tiene miedo que llegue esta gente para arrebatarles las conquistas que han sido posibles gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de este duelo en la frontera entre Donald Trump y Joe Biden, que se me hace interesante cómo realmente el tema de la frontera ha pesado y seguirá pesando mucho en las próximas elecciones. Te mando un abrazo, querido Antonio. Síganme en mis redes sociales, @Jaime Journo. Ahí también comparto artículos que publico cada semana y es un placer, querido Antonio, como siempre, estar contigo. Te pido que le mandes un abrazo a mi querido Vicente, que anda en banda, ahorita anda en bandita. Joyfully, con mucho gusto cuando lo veamos, le mando tu cariño, cariño que siempre es correspondido por todo el equipo hacia ti, que eres parte de esta gran familia, querido Jaime. Muchas gracias. Ahí tiene usted a nuestro querido colega periodista, pero sobre todo legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido